Vamos a enfrentar este último pedacito del libro del Génesis, capítulo 3, unos pocos versículos, desde el 20 al 24. Pero no te engañes, que sean pocos versículos no quiere decir que no sean de gran importancia, porque precisamente estos versículos que uno podría leerlos casi como el final del relato, y ya pasó lo más importante, justamente cuentan y hablan de nuestra situación actual, cómo estamos ahora y cómo se comporta Dios en la situación después del pecado. Podríamos titular a esta escena La vida, la vida continúa. De eso se trata, de qué ocurre después del pecado. Y eso lo conocemos bien. Y el autor lo va a hablar y a relatar a partir de su fe en un Dios que es amor. Lo primero que va a ocurrir es nombrar a la mujer. Hasta ahora no había tenido nombre. Nosotros siempre decimos Adán y Eva continuamente, pero hasta ahora no había tenido nombre, era simplemente la mujer. Ahora va a tener su nombre, con un significado. Y aunque Dios condena el pecado, igualmente no va a abandonar a la humanidad. Vamos por partes. El nombre Eva quiere decir vida. La misma traducción de los 70 al griego también la traduce por Zoe, vida. Por eso no hay duda. Y es muy hermoso pensar que después de algo tan arrasador como es el pecado en la Sagrada Escritura, y el pensamiento y la contemplación del primer pecado, lo primero que ocurre después de asumir la historia de dolor es nombrar a la mujer como vida. El escritor sagrado confía en la humanidad, apuesta por la vida, apuesta por la esperanza. Esta imagencita siempre es de, no precisamente esta, pero una flor que nace en medio de la tierra reseca y agrietada, o también otra imagen que la estuve buscando pero no la encontré, de un cemento quebrado por una pequeña brizna de hierba. eh, Hablan de lo que es la vida, aunque la humanidad tantas veces trata de dominarlo todo, controlarlo todo, ponerle cemento a todo. Dios termina encontrando el huequito para que la vida venza, triunfe. Dios sigue apostando por la vida, sigue apostando por el futuro. Una cosa muy bonita también es que mientras Adán y Eva después del pecado improvisaron unos vestidos de hojas, ahora Dios le va a tejer él mismo unos vestidos de pieles. Es otro nivel y habla de una ternura, de un cariño de Dios. Quiere decir que estos castigos que le dio antes no tenían que ver con un enojo de Dios que como no le hicieron caso se desquita, sino como una revelación de los males que trae el pecado. Y Dios sigue amando a la humanidad. Hay un versículo que puede generar confusión. El 21, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también el árbol de la vida, coma y viva para siempre. ¿Será que Dios tiene miedo de que el hombre se le parezca de algún modo? Mirá, si consideramos la Biblia de la primera página a la última y queremos subrayar algún elemento común, es la fuerza, el poder, la grandeza, la trascendencia divina, en lo cual no se duda nunca, la unicidad, Él es el único Dios. Por lo tanto, imaginar que en este rinconcito, y sobre todo en un relato que muestra tan claramente el poder divino, imaginar que Dios tiene miedo de que el hombre se le acerque, se le parezca, no tiene sentido. También consideremos que en el primer relato Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Si bien no es la misma tradición,
pero cuando se terminó la escritura y se colocó el capítulo 2 y 3, la tradición yavista, continuando el relato de la tradición sacerdotal, ya se sabía que estaba el primer relato y se sabía que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Por eso no es que Dios teme que el hombre se le parezca, Dios quiere que el hombre se le parezca. Así que este texto tenemos que entenderlo en un sentido más bien irónico. Y esto sí que es frecuente en la Biblia, que cuando la humanidad se la cree, se pone prepotente, soberbia, y autosuficiente, entonces con frecuencia Dios sonríe o se ríe, le da gracia que el hombre que es una pulga comparada con él, se la crea. Y hay como una sonrisa divina. Por otro lado, no olvidemos que es un relato, el Génesis es un relato, y para los relatos hacen falta diálogos, y este diálogo que tiene Dios consigo mismo también lo encontramos en otros momentos, cuando dice también hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y también, vuelvo atrás, no olvidemos que hay otro lugar en el cual hay este diálogo como irónico, que es con la Torre de Babel. No vaya a ser que los hombres lleguen hasta el cielo. No se puede entender como que Dios tiene miedo que los hombres lleguemos al cielo. Es más bien la sonrisa de Dios porque nosotros queramos llegar hasta el cielo. Los versículos siguientes, ya estamos terminando nuestro capítulo 3, del 22 al 24, nos hablan de la expulsión del jardín. Y está en pleno contraste con el capítulo 2, versículos 5 al 17. Ahí no estaba la mujer, ahí estaba el hombre, pero no olvidemos que ese Adán, ese criado del polvo, ya incluía a toda la humanidad y ahí había sido puesto con tanto cariño en un paraíso que Dios había hecho para el hombre. Ahora es expulsado del paraíso. Una lectura superficial podría mostrarnos como que Dios quiere sacarse de encima a la humanidad o como un padre que tiene a sus hijos medios vagonetas en casa y no ven la hora que se casen, que tengan su departamento, que se alquilen una pensión. Bueno, no, esa no es la mente del texto, sino que el pecado ha producido tanta muerte, tanto dolor, ha deteriorado tanto todo el mundo de relaciones, que ahora se ha convertido ya no en un paraíso, sino en un lugar de sufrimiento y de muerte. Que Dios va a tomar, va a ser carne, va a ser propio, pero en un modo extremo con Jesús y con la cruz de Jesús. Pero eh, no se esconde la parte agónica, de lucha, de sufrimiento, de mal que hay en el mundo. El libro del Génesis es optimista, pero no es ingenuo. Hay una película del año 2000, Amores Perros, si algún día estás demasiado alegre podés mirar esta película que es terrible, lo digo en broma, porque, bueno, tenés que tener mucho estómago para mirar esta película. Hay una pareja que están muy acaramelados, muy románticos, Valeria y Daniel, pero la relación entre los dos y desde del uno al otro es hiper egoísta. Bueno, acá está el momento en el cual están como en la plenitud de su cariño, pero después todo esto va a desbarrancar. Aquello que parecía un paraíso se transforma en un infierno. Un poco eso quiere decir el texto. El último símbolo que vamos a analizar son los querubines. Y esto no puedo asegurar que con toda certeza la propuesta de interpretación que te hago es la cierta, pero quizás haya algo, te la comparto. Eh, Quienes expulsan a Adán y a Eva son unos querubines. Si nosotros nos preguntamos en el Antiguo Testamento dónde hay querubines, y resulta que hay querubines en torno al Arca de la Alianza.
hay como unos querubines estampados en una gran cortina que divide el Santo de los Santos eh, del lugar donde se juntaban los sacerdotes para orar, y el Santo de los Santos es el lugar donde estaba el Arca de la Alianza. También allí, en el Arca de la Alianza, sobre la tapa del Arca de la Alianza, la Biblia nos cuenta que era una tapa de oro macizo, había dos querubines, con la mirada hacia abajo, también de oro macizo. Y además, en el templo de Salomón, el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, unas impresionantes estatuas de querubines de más de 5 metros de altura, que custodiaban el Arca de la Alianza. Y se habla de eso también, de que el paraíso es custodiado por estos querubines. Entonces, y esta es la interpretación que te hago, quizás el libro del Génesis, terminando con estos querubines que custodian el paraíso, está haciendo pensar a su pueblo, al pueblo de Israel, que el modo de volver al paraíso va a ser volviendo la mirada hacia estos querubines, o a lo que estos querubines contemplan, que es la alianza. Si el pueblo vuelve a contemplar la alianza, vuelve a escuchar a Dios, entonces va a revertir la historia. Pero es una propuesta. No es tan claro, tan evidente que estos querubines, este querubín tenga que entenderse de ese modo. Recapitulando, y como algunos conceptos que pueden englobar todo el relato, primero de todo, pensemos que, que el libro del Génesis y los relatos de la creación fueron escritos para, entre comillas, defender a Dios. Dios no necesita que lo defiendan, pero en un sentido apologético, para que no le echemos la culpa a Dios o a la creación de las cosas que van mal. Las cosas van mal por culpa nuestra. Nosotros hacemos mérito para que las cosas no vayan bien. Y además, no se trata de ir a buscar en los relatos de la creación cómo era el mundo antes del pecado. Eso tiene mucho que ver con la imaginación del escritor sagrado, inspirada por el Espíritu, por supuesto, pero lo que más le interesa al escritor sagrado es la situación actual. ¿Qué vivimos ahora? ¿Y cómo se comporta Dios con nosotros? Por eso lo que nos quiere decir no es tanto lo que había antes, sino lo que perdimos. Otro tema muy importante es si el Génesis es historia o poesía. Por supuesto que no es historia en el sentido moderno, o de la historiografía, o de la crónica, o de un relato periodístico. Eso no. Ahora, historia en cuanto que relata algo que ocurrió, en ese sentido, sí, es historia. Relata algo que ocurrió. Ahora, ¿cómo ocurrió eso? No tenemos la menor idea. Y como no tenemos la menor idea, entonces el escritor sagrado lo relata con poesía, con símbolos, con lenguaje mitológico. Entonces, depende del punto de vista. Si aludimos a lo que ocurrió, podríamos hablar de una experiencia histórica, insisto, en un sentido muy amplio. Si aludimos al modo, al lenguaje, cómo el mensaje es transmitido, entonces podemos hablar de poesía. Eh, Otro punto. Génesis 3 lo podemos ver como un paradigma del pecado. No solo del pecado, sino de todo pecado. Tus pecados, mis pecados, los pecados de la humanidad, los pecados sociales, los pecados individuales, todos, si le hacemos la radiografía al pecado de cada uno y a todo pecado, vamos a ver que coincide con la radiografía del pecado de Adán y de Eva. Nos habla, por lo tanto, de la esencia del pecado, que es de desobediencia a los mandamientos de Dios y las consecuencias que trae a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel personal y social. Este paradigma va a ser reutilizado continuamente en la Sagrada Escritura, el libro del Deuteronomio, los profetas, incluso los sabios. Aquí tenés las citas y podés confrontarlas.
Ahora, no solamente es un paradigma del pecado y de todo pecado, también nos habla de un pecado que podríamos llamar original originante y que tiene características propias. El primer pecado, que no sabemos si fue solo de Adán, de Eva, de un grupo humano, eso tiene poca importancia para el relato, tuvo consecuencias desastrosas para para todo el género humano, para toda la humanidad. Y en ese sentido tiene características únicas y exclusivas. Nos perdimos el paraíso. Y ya concluyendo, el contexto de Génesis 1 a 11, nos muestra que este pecado de Adán, de Eva, pone en marcha una maquinaria de pecado, que a partir de Génesis 4 va a haber otros relatos que cada uno de ellos van a poner la cosa siempre peor. A continuación nos vamos a encontrar con el relato de Caín y Abel. Y acá ya no es simplemente una desobediencia, un comer un fruto de un árbol prohibido, acá se mata al hermano. Después nos encontramos con el diluvio, la torre de Babel y otros relatos menores que no quiero confundir. Así hay como una escalada de pecados cada vez más graves con males cada vez mayores. Sin embargo, en cada uno de estos relatos, no lo vamos a estudiar ahora, siempre Dios se esfuerza por apostar por la humanidad y renovar su alianza. Parecería que en el último relato no hay una renovación de Dios, que justamente es el de la torre de Babel. Pero claro, ese último relato se engancha con lo que ya podríamos llamar una historia bastante más parecida a la que consideramos nosotros, que es el relato de Abraham, que es el padre de la fe, que es aquel que oye a Dios, que escucha a Dios, que obedece a Dios, que confía en Dios, todo lo contrario de lo que hicieron Adán y Eva. Se va a mandar sus metidas de pata y bastante grandes, porque es un peregrino. Pero este hombre anciano, estéril, con su mujer estéril, va a confiar en Dios y va a caminar en su presencia. Incluso va a estar dispuesto a entregar a su propio hijo, sintiendo en un momento el llamado para hacerlo. Entregar la vida de su único hijo porque confía y cree en Dios. Y así Él va a ser el padre de la nueva humanidad. Esta humanidad que cumple con la maldición que Dios dio a la serpiente. La descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Bueno, gracias por la compañía en este apasionante capítulo tercero del libro del Génesis. Espero que lo hayas aprovechado y que esto te permita hacer una lectura más tuya. Aquí yo traté de no hacer una lectura espiritual, para que entender el texto como es el texto en sí mismo, para que después esa lectura en la cual Dios te habla, esa la hagas vos. Aquí tratamos de ver qué dice el texto. Ahora te toca a vos preguntarte qué es lo que este texto te dice a vos. Y después sería buenísimo qué le querés decir vos a Dios por lo que Él te dijo. Hasta la próxima.